Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Es un placer y una bendición poder saludarle en esta hora. Quiero enseñar este tema, mejorando el alma. Como creyentes, como cristianos, tenemos el deber de ser mejores cristianos cada día. ¿Qué es mejorar el alma? Es pasar de un estado bueno a un estado mejor. Tenemos que ir mejorando como cristianos. Y voy a hablar de 7 áreas que tenemos que mejorar como cristianos. El apóstol Juan, a este hombre se le reveló este mensaje, mejorando el alma. A Juan se le da un mensaje para 7 iglesias, a donde está basado este tema, mejorando el alma, que tenemos que mejorar 7 áreas en nuestra vida. Apocalipsis capítulo 1, verso 11, honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y leo su palabra, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias estaban situadas en la región de Asia, en las regiones de Asia. Y a este hombre Juan el apóstol se le revela y se le da un mensaje para estas 7 iglesias, para cada líder representante y también para la iglesia, al pastor de la iglesia con la congregación, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, oiga, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El mensaje es para que estos ministros mejoraran su alma, fueran mejores creyentes, fueran mejores cristianos, tanto como ese pastor y su congregación iba a mejorar a causa del mensaje que Juan iba a enviar, porque primero se le ordena que lo escriba y después que lo envíe a las 7 iglesias. Estas iglesias que, repito, que estaban situadas en la región de Asia y que tenían nombre cada ciudad donde había esta iglesia. Había una iglesia que estaba en Éfeso, era una ciudad; Esmirna, otra ciudad; Pérgamo, otra ciudad; Tiatira, otra ciudad; Sardis, otra ciudad; Filadelfia, otra ciudad; y Laodicea, otra ciudad. Entonces, vamos a ver las 7 áreas del alma que hay que mejorar, ¿verdad? Ya que tenemos el derecho y el deber de mejorar nuestra alma como creyentes en Cristo. Y el mensaje a la primera iglesia situada en Éfeso, la iglesia de Éfeso, el área que esta iglesia tenía que ser mejor, el pastor tenía que ser mejor en el amor. Este pastor se había enfriado, su amor se había ido de su alma. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5. Mejorando el área del amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Este hombre tenía un problema.
estaba haciendo la obra de Dios, pero sin amor. Es un peligro, es un fracaso. Entonces, él tenía que mejorar en el amor, hacer la obra de Dios con amor. Entonces él tenía este problema en el alma, que él ya no tenía amor. Estaba haciendo la obra de Dios sin amor. Y el mensaje de Dios en este tiempo es para que seamos mejores, que aprendamos a amar al Señor Todopoderoso y su palabra y hacer su obra con amor. Número 2, mejorando el alma. El mensaje al pastor de la iglesia de Esmirna. Este hombre tenía un temor en el alma. Dios quiere que nosotros saquemos todo temor, que no tengamos miedo. Miedo a los sufrimientos, porque hay muchos cristianos que le tienen miedo al sufrimiento en la vida cristiana, en el proceder de la vida cristiana. Tienen miedo a sufrir un poco de hambre, a sufrir un poco de escasez de ropa. Tienen miedo a la guerra espiritual, a los demonios. Miedo a todo tipo de fracaso. A fracasar. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 10. El mensaje a este pastor de la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces Dios quiere que nosotros superemos todo miedo, para que seamos mejores cristianos, porque el tema es mejorando el alma. Aleluya. Entonces, el mensaje es que hay que abandonar y sacar el miedo del alma, ese temor al fracaso, ese temor a muchas cosas. El cristiano tiene que sacudirse y abandonar el miedo. Aleluya. Número 3, mejorando el alma, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Este hombre era tolerante a la falsa doctrina. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y el 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Mire, este pastor era tolerante a que la iglesia se estuviera contaminando con la falsa doctrina. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué problema tenía en el alma este pastor? Que permitía que la iglesia se desviara hacia una falsa doctrina. Y Dios le manda un mensaje para que él mejore, para que él no permita eso y para que su congregación se componga, su congregación mejore, que abandonen toda esa contaminación de doctrina. Por eso le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que me retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire el mensaje que Dios le manda a este hombre. Que no permita desviarse hacia una falsa doctrina. ¿A cuántos Dios los está hablando en estos tiempos? Que no permitamos contaminaciones ni mezclas de doctrinas falsas, de doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Ese es el mensaje de estos tiempos. Aleluya. Entonces en Pérgamo había una área que tenía que mejorar este pastor en su alma. Sacar las contaminaciones de doctrinas, de la falsa doctrina. Número 4, la iglesia que estaba en Tiatira. Este pastor tenía que mejorar, porque el tema se llama mejorando en el alma, mejorando el alma. Este pastor permitía el adulterio espiritual. Había mucha idolatría en esta iglesia de Tiatira. Había adulterio espiritual. Es terrible este pecado. Aleluya. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este hombre permitía el adulterio espiritual dentro de la iglesia. No es que los hermanos, solamente ellos practicaban la doctrina mala, sino que permitían que Jezabel le prestaba el altar para que profetizara cosas que no debía de profetizar. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este pastor tenía que sacar ese adulterio espiritual. No tenía que dejar que su alma se contaminara con ese adulterio espiritual, con esa idolatría. Si las personas que dicen ser cristianos se dieran cuenta cómo Dios se molesta o se enoja contra la idolatría, ya no quisieran convivir con las personas que andan detrás de la idolatría y de los falsos profetas como Jezabel, que era una hechicera, bruja. Dentro de muchas iglesias hay brujas, hechiceras. Esas no hay que prestarles el altar. Aleluya. Entonces este hombre tenía que ir sacando el adulterio espiritual. Vamos, número 5. El mensaje a mejorar el alma hacia la iglesia de Sardi. La iglesia de Sardi. Esta iglesia le faltaba santificación al pastor. Y cuando un pastor no enseña la santificación a su iglesia está corrompida con el pecado. Está desenfrenada en el pecado. Entonces Dios le manda un mensaje que mejore su santificación, que sea mejor en la santificación. Apocalipsis capítulo 3, verso 1, 2 y 3. Mejorando el alma. El mensaje para Sardi, y este mensaje ahora es para nosotros. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 1, verso 2 y 3.
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, este hombre tenía un problema en el alma, que no tenía santificación. Aleluya. Ok, hay que mejorar la santificación, que eso es lo que Cristo nos está diciendo a través de estos mensajes de las 7 iglesias. El Espíritu Santo nos está hablando que seamos mejor en nuestra alma, que mejoremos. Número 6, mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, verso 9. El área que había que mejorar ahí es el área del amor fraternal, ya que los hermanos ahí había problema, no había falta de perdón. Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar para que mejoremos en el alma. Apocalipsis capítulo 3, verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oiga, estos tenían odio, rencor, falta de perdón hacia el pastor. El pastor andaba bien, pero ellos andaban mal. Tenían que reconocer, tenían que tener amor hacia este pastor. Entonces, hay que mejorar. Hay que aprender a perdonar. ¿Qué es lo que lo va a hacer perdonar? Teniendo amor fraternal. El amor fraternal es el amor entre hermanos, entre amigos cristianos, entre hijos espirituales. Estos hermanos tenían que reconocer que este pastor estaba puesto por Dios y que este pastor andaba bien delante de Dios. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La falta de amor fraternal hace que muchas personas no reconozcan el ministerio o cobertura de un hombre de Dios. Así estaban estos. Hay que mejorar en esa área. Número 7. El mensaje de mejorar el alma a la iglesia Laodicea. Esta iglesia, el pastor tenía un grave problema en el alma. Tenía una área fea. Este hombre no tenía el deseo de no tener autoridad o cobertura. Él quería ser independiente. Y eso es un problema, porque Dios tiene un orden para trabajar desde los apóstoles hasta los maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apocalipsis capítulo 3, versos 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Oiga, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hay muchos que tienen esta área mala, como este pastor, que no quieren reconocer la autoridad de los apóstoles y los profetas. Hay que mejorar en esta área. El área de no someterse a las autoridades principales, como dice Efesios capítulo 2, verso 20, Efesios capítulo 3, verso 5, Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Ahí están las primeras autoridades, que son los apóstoles y profetas. Entonces este pastor tenía un área, tenía un deseo de no tener autoridad, o él no quería tener cobertura, quería ser independiente. Ese problema tenía este pastor de la iglesia Laodicea. En los cristianos de hoy hay procesos que vivimos de estas 7 iglesias del Apocalipsis. Oiga, en los cristianos de hoy hay procesos que lo vamos a vivir, así como de estas 7 iglesias del Apocalipsis. Pero hay que mejorar el alma. Pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, miembros, todo cuerpo de Cristo, hay que mejorar el alma. Mejorando el alma. Esta palabra es para que nos edifiquemos, para que seamos mejores cristianos, mejores servidores de Dios, mejores siervos de Dios. Cristo pronto viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha, una iglesia que se está lavando con la palabra de verdad. Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. Amén y amén.